Te doy la bienvenida a un episodio más de Sueños en Acción y es en este espacio donde vamos compartiendo herramientas, técnicas, ¿para qué? Para que en realidad colocamos movimiento en estas acciones y hagan con que nuestros sueños empiecen a tomar vida en nuestras vidas, ¿verdad? Valga la redundancia. Mi nombre es Cristina de Souza. El día de hoy vamos a hablar de un bloqueo mental y este es el bloqueo mental del dinero. Primero, déjame decirte, a mi criterio, qué significa este bloqueo. Y hoy día voy a hablar de un bloqueo mental, ¿verdad? Y el bloqueo mental es, ¿cuántas veces has sentido así una especie de resistencia o una especie de negación? Es decir, tú pasas por una circunstancia y empiezas a resistirte mismo, a decir, no quiero esto, es que me niego a esto, es que no es así, en fin. ¿Cuántas veces nosotros hacemos esto? El bloqueo es una resistencia interna y este bloqueo ocurre como un mecanismo de defensa. Mas, Cris, ¿cómo me voy a defender si yo quiero dinero y me voy a ir contra mí misma? Así es, nos vamos contra nuestro propio deseo cuando estos mecanismos internos se activan. ¿Cómo funciona esto? Tú pones en la idea, ¿verdad? De que yo quiero dinero, yo necesito dinero para tal o cual cosa, o yo quiero hacer un viaje, entonces yo necesito dinero. En fin, tú empiezas a colocar tu objetivo que es tener este dinero. Y de repente tú haces una lista de cosas por hacer y empiezas a tomar acción. Mas a los pocos días tú empiezas a escuchar a ti misma hablando cosas del tipo: es que no voy a poder, es que es difícil, es que estamos en crisis, es que el dinero yo nunca lo he tenido, es que para mí no es fácil. Cris, para ti es fácil porque tú ya sabes de esto, es que para mí no es fácil. En fin, empiezan estos mecanismos internos solos. ¿Por qué funciona esto? Porque nuestro cerebro está diseñado ¿para qué? Para nuestra sobrevivencia. Entonces, cada cosa que yo haga que muestre a mi cerebro que yo estoy en una especie de peligro, mi cerebro va a activarse. Entonces, esta resistencia viene de adentro. ¿Por qué? Porque tú pides algo de la vida diferente a lo que está aquí adentro, en tu sistema de experiencias, en tu memoria. Entonces aí, este mecanismo de defensa se activa e adentro é como ¿sabes aquelas alarmas? Peligro, peligro, estamos em peligro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pidiendo dinero? Si aquí adentro dice que hay que trabajar muy duro y ella no quiere trabajar duro, quítenle esta idea, colóquenle la idea y recuérdenle que hay que trabajar muy duro para hacer dinero. Y no, tú no quieres trabajar duro, entonces el dinero no es así, no vas a lograrlo, es imposible para ti. Entonces ahí el cerebro empieza a generar estas ideas. Porque muchas veces también estamos teniendo estas ideas internas, estamos pensando en que no podemos, en que es difícil, en que no vamos a lograrlo. Mas muchas veces una gran cantidad de personas dice: Cris, es que no sé si es esto lo que pienso, es que mis pensamientos pasan, mas no me doy cuenta de lo que estoy pensando. Cris, muchas veces no nos conocemos. No conocemos el movimiento interno de nuestros pensamientos. Entonces te voy a dar, en la vida, cuando tú estás, por ejemplo, con baja energía, ¿te ha pasado? Tienes un gran sueño, tú dices, yo quiero más dinero, entonces este mes voy a vender 10 veces, 10 carros más, 10 clientes más, 10 productos más, un producto más, porque con este ya se me hace el día. En fin, tú tomas una decisión y de repente te levantas un lunes y dices, es ahora. Y a mediodía estás con una energía como que más te pesa que te da vida. Sientes agotamiento, sientes cansancio físico, sientes algún tipo de tensión. ¿Te ha pasado esto? Observa cuando tú tienes un gran objetivo en tu cabeza. ¿Te ha pasado? O sientes como que una especie de insatisfacción. Sientes una especie de vacío, como que algo te falta. ¿Te ha pasado esto? Cuando pasa esto, son los bloqueos actuando. No, Cris, no me pasa. Entonces vamos a algo
aún más fácil de aceptar, de verlo, observarlo. Y es algún dolor en el cuerpo. Te duele los hombros, por ejemplo. Hay partes del dolor de espalda que son referentes al dinero. Dolores de cabeza pueden mostrar un movimiento muy negativo en referencia a algo, en este caso al dinero, en fin. Entonces, cuando nosotros sentimos esta resistencia, hay que experimentarla, decir, a ver, ¿de dónde está esta resistencia? ¿Me estoy resistiendo a qué? Y vas a encontrar esta idea. Me estoy resistiendo al dinero. Me estoy resistiendo a la abundancia. Entonces el bloqueo es esto, es este bloqueo mismo, es lo que resiste, es lo que no te impide avanzar hacia lo que tú quieres experimentar. Ahora, muchas personas confunden bloqueo con miedo. Vamos, no es lo mismo. El miedo es otro tipo de bloqueo. Mas aquí estamos hablando de bloqueo del dinero. Mira tú cuando hay un bloqueo o cuando el miedo entra. Tú tienes esta idea, ¿verdad? Tú tienes este deseo de generar más dinero. Entonces tú dices, este mes voy a generar X cantidad de ingresos. Voy a aumentar X porcentaje en mis ingresos o en mis ventas. Y tú empiezas. Diseñas un plan de acción y empiezas a tomar acción. Y ahí empieza, poquito tiempo después de esto, empiezan estas ideas de yo no puedo, yo no logro, es difícil, no es para mí, no tengo la edad, no tengo... Y ahí empieza la mente, ¿no? Dentro de tu cabeza a generarse estos pensamientos, estos diálogos. Y ahí ¿qué ocurre? En algún momento, consciente o inconscientemente, tú empiezas a escuchar más estos pensamientos empiezan a generar algo y es que generan una duda y empiezas a pensar, yo creo que para mí no es posible esto. No voy a lograr lo mismo. Mas es que, Cris, ¿no estás viendo esta crisis allá afuera? ¿Con qué personal estás trabajando? Si estás sola, no puedes. No tienes cómo irte, no tienes el vehículo, no tienes carro. Hay una crisis, no tienes el computador. ¿Cómo vas a mostrar tu producto? No tienes el producto, no vas a poderlo. Entonces, ¿será mismo que esta idea de que puedes generar en este mes más dinero, será que es factible? No creo que es factible para ti. Mira, tu propia cabeza, tu cerebro empieza a mandarte ideas y tú dudas. Esta duda es la que genera un nuevo sentimiento. ¿Por qué? Porque tu cerebro te manda al futuro y te hace sentir ansiedad. Y si no logro, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida el día de mañana? Mas si tú te das cuenta, tú sumas todo esto y en realidad se generó un miedo. ¿Un miedo a qué? A no lograrlo. ¿Te das cuenta que es diferente? Es muy diferente el bloqueo mental que el miedo. Son dos especies de paralizaciones, porque el miedo también paraliza muchas veces, mas hay otras veces que el miedo te hace actuar, entonces es diferente. Hay que sentir la diferencia entre lo que es un bloqueo y lo que es un miedo, porque solo así vas a poder trabajar con ellos, vas a poder tener herramientas para colocar en práctica, llevarte a la acción para que en realidad venza, sea el bloqueo, sea el miedo. Que los caminos son diferentes también, ¿cierto? Ahora, si el bloqueo es una resistencia, es una negación de algo adentro de ti, por alguna razón, tu cerebro se niega a lograr este dinero que tú estás pidiendo a la vida. Entonces, si es esta resistencia, yo quiero invitarte aquí a ver este bloqueo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente de qué es lo que está ocurriendo adentro tuyo cuando sientes este bloqueo de dinero, tú vas a lograr la libertad. Por ejemplo, es diferente que tú tengas bloqueo de dinero. Mira lo que te voy a decir. Bloqueo de dinero cada vez que vas a pagar algo, aunque tienes plata. Eso ocurre y es muy a menudo. Tú tienes plata guardada, ¿verdad? Vamos a decir que tú recibiste $1,000 este mes.
y están los $1000 en tu billetera, en tu chequera, en tu cuenta bancaria. Mas de repente llega la cuenta de luz y este mes tu luz que pagabas 25, 30, por alguna razón llegó en 50. Y tú como que adentro tuyo, esto es inconsciente, se genera el ¿por qué más caro? Tú piensas esto, mas este por qué más caro genera un pocotón de otros pensamientos que te llevan a la sensación de escasez. Entonces, ¿dónde viene el bloqueo? Tú tienes el dinero, mas el bloqueo mental aparece cada vez que tengas que pagar una cuenta. ¿Por qué? Porque tu mente te lleva a pensar en que pagaste, ahora tienes menos. Luego pagas el agua, ahora tienes menos. Luego pagas el colegio, tienes menos. Luego vas al supermercado, tienes menos. En fin, cada vez que tú sacas el dinero de tu cuenta, vas a sentir la sensación de menos. Eso es una manera de bloqueo. La otra manera de bloqueo es observar tus deudas. ¿Por qué? Porque cada vez que tú eres consciente de las deudas que tienes en tarjetas de crédito, a personas que conozcas, al banco, en fin, cada vez que tú vayas a pagar, mas estás teniendo dificultades porque ese mes ganaste menos que el anterior, es un ejemplo. Y como ganaste menos que el anterior, bueno fuera que tus cuentas fueran menos que las anteriores, mas no es así. La cuota del banco es la misma, la tarjeta va a ser un promedio lo mismo, la luz, el agua, el teléfono, la comida, siempre es lo mismo en promedio. Entonces ahí se genera el bloqueo mental porque resistes. Hay un mecanismo interno que va a decirte, mas ¿cómo quieres tú lograr más dinero si mira todo lo que te está pasando? Si estás endeudada, si no ganas más, si hay una crisis, si está siendo difícil, si este mes ganaste menos. Eso no es para ti. Y si vas más profundo y vas escuchando en realidad estos pensamientos que yo digo que es la voz muda, es decir, no escuchas, no tiene voz, mas es una voz, tú sabes que está ahí. Muda en el sentido de no escucha, no es muda en sentido de boba, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes esta voz adentro tuyo, mas si tú no te das cuenta en realidad, o más bien, si vas más profundo, vas a escuchar, vas a llegar en un momento que le vas a escuchar esta voz decir, ¿sabes qué? No es capaz. Estás pidiendo algo que no es para ti. Y ahí vienen otros sentimientos también que son inconscientes. Entonces, ¿por qué ver como una oportunidad esta cuestión de el bloqueo mental del dinero? Porque si tú eres consciente, tú puedes cambiar. El primer paso para el cambio es la conciencia. En realidad es abrirte, es mirar ahí adentro lo que está pasando dentro de ti. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque duele, el cambio duele. Duele aceptar que adentro mío hay escasez. Duele aceptar que adentro mío hay un sentimiento de no soy capaz. Duele aceptar que adentro mío hay una sensación de no puedo. Duele aceptar. Y duele aceptar que procrastino. Duele aceptar que tengo esta tensión. Duele aceptar que no sé qué hacer más. Duele aceptar que no puedo vivir en calma y tranquilidad porque tengo lo suficiente. No solo para mí, sino para ayudar. Duele aceptar nuestra situación, mas es lo que nos va a liberar. Entonces, tomar el bloqueo como una oportunidad es esto, es entrar en ti y decir, ok, vamos lá, ¿quién dijo miedo aquí? Yo voy a confrontarme esto, voy a conocer cuál es mi bloqueo mental sobre el dinero, porque hay otros tantos. Hoy día estamos hablando del bloqueo sobre el dinero, que es cuando asoma. Ah, Cris, asoma cada vez que voy a pagar una cuenta. Siento que estoy quedándome con menos. Perfecto. Entonces, después de esto, que eres consciente, ¿qué siento? Cris, siento incapacidad, siento insatisfacción. Fantástico. Y esta insatisfacción ahí viene, ¿ves? ¿Qué es lo que te bloquea? Es decir, ¿qué no te permite hacer? Cris, ahí es cuando me he dado cuenta que cuando pasa esto, desisto
de llamar a mis clientes, me desanimo, voy por un café y digo después hago, procrastino. Ahí es el después de, ahí viene la acción. Entonces, tomar esto como una oportunidad es entender, aquí está el bloqueo, entender que viene antes. ¿Por qué? Porque ahí cuando tú te vayas acercando a este bloqueo, tú ya estás conociendo el camino y ahí vas a tener el poder de superarlo y seguir, superarlo y hacer lo que tienes que hacer. ¿Me explico? Entonces vamos viendo este bloqueo como una oportunidad. Mira, yo tengo, hay mucho, ¿no? Mucho que, yo soy un propio ejemplo de esto, ¿verdad? Mas conozco a mucha gente que tuvo este bloqueo y mucha gente también que tuvo, que lo superó y que después regresó a él. ¿Por qué? Porque el cambio es constante. Tenemos que estar en esta observación todo el tiempo. Esta persona dejó de observarse y cayó en el error. Mas yo soy un muy buen ejemplo para el bloqueo del dinero. Hubo una época en mi vida que yo tuve lo suficiente para tener miles de dólares guardados en mi cuenta. Mas luego decidí emprender y mira tú, me lanzo al emprendimiento y empecé a no tener éxito. Yo decía, mas ¿por qué? ¿Cómo es esto? Si siempre donde yo tocaba hacía dinero, ¿cómo es que ahora no puedo? ¿Y qué es lo que ocurría? En aquel entonces yo no sabía, mas entré en tanta desesperación que me acuerdo que vino un psicólogo de Colombia y estaba él haciendo talleres en las redes sociales, mas él hacía para alguna red de mercadeo. Y claro, yo no estaba en la red de mercadeo, mas yo digo, tengo que hablar con él. Entonces busqué otra manera, me fui por las redes sociales y me comuniqué y le expliqué y le dije, necesito ayuda. Y me fui a tomar un café en el hotel donde él estaba y él me hizo caer en cuenta esto. Cuando tú tienes, que era mi caso, yo tenía un trabajo de dependencia, pues ahí hubo en mi salud, pues tuve un problema, resolví parar y luego quise emprender, ¿verdad? Por mí misma, en mi negocio. Entonces, cuando yo estaba en relación, mira esto, cuando yo estaba en relación de dependencia, ¿qué es lo que ocurre? Si tú estás trabajando con relación de dependencia, tu cerebro empieza a entender la norma. Entonces tú sabes tu rutina, qué horas tienes que despertarte, cómo tienes que vestirte, qué horas tienes que llegar al trabajo, qué horas tienes que desayunar, qué horas cuál es tu jornada de trabajo, qué horas es tu almuerzo, qué hora es tu salida, cuánto ganas y en fin, cuáles son tus tareas, cuáles son tus errores, cuáles son todo, absolutamente todo. Es como que tu cerebro a través de la repetición va diciendo, opa, ya entendí, esto es, y el cerebro te coloca en este sistema, en este mecanismo interno que también acaba siendo un mecanismo de defensa y te lleva a determinadas tareas en piloto automático. Entonces es como que cuando tú estás trabajando en una relación de dependencia, es como que tú estuvieras adentro de un sistema. Mas cuando tú sales de este sistema, rompes este sistema, ¿qué es lo que ocurre? Que tu cerebro ya no tiene las normas, porque tú estás emprendiendo y él nunca ha emprendido. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tú sales de ahí, ¿verdad? Y no tienes normas, no sabes cuál es el horario, no sabes cuáles son las tareas específicas, no sabes cuál es tu sueldo, porque tu sueldo al emprender va a depender del emprendimiento, va a depender de tu esfuerzo, va a depender de una serie de factores. ¿Qué ocurre? Que sales de esta relación de dependencia y el cerebro empieza a entrar en una onda, ¿verdad? En una espiral descendiente. Él va descendiendo, ¿por qué? Porque no conoce la regla. Entonces va descendiendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces él va y es la tal cosa, toque fondo. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué hacer. Esto fue lo que me ocurrió. Entonces, cuando empecé a sentir esto y no lograr dinero, dije, hay algo aquí. Hoy sé que era un bloqueo. Hoy sé que era mi sistema, ¿verdad? De autodefensa negándose, o mi cerebro negándose a hacer que yo gane dinero. ¿Por qué? Primero porque no tenía reglas y segundo por todos mis sistemas de creencias.
Uno de ellos era que era más difícil emprender que trabajar en relación de dependencia, que el éxito era más fácil en una relación de dependencia que en un emprendimiento. Estas eran mis creencias. Entonces yo entré en esta espiral descendiente. Mas cuando yo entendí que era una negación, que había un mecanismo, hoy lo sé, aquel entonces no sabía. Y cuando este psicólogo me explicó este proceso, dije, a ver, aquí yo tengo que hacer algo. Entonces yo soy un propio ejemplo de la transformación, ¿cierto? Ahí fue cuando yo empecé a hacer algo para, dentro de esta espiral, empezar a ascender y aquí, ya en el topo, hacer con que mi cerebro entienda ahora la nueva realidad que yo andaba buscando, que era el éxito en el emprendimiento. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo es esta mujer. Ella estaba con deudas, bastantes deudas, y no podía pagar, pues entonces cuando entendió el mecanismo, cuando entendió que había una resistencia y como entendió cómo desbloquearse, se desbloqueó, pagó las deudas. Mas ¿qué ocurrió? Un año después, escucha esto porque es importante, un año después tenía 4 veces más deuda. Pagó todo, debía 4,000. Un año después debía 20,000. Tengo otra persona, ella empezó a poner orden en sus finanzas, lo logró e inclusive se compró, cumplió un sueño, se compró un bien inmueble. Y al poco tiempo estaba más endeudada que antes. ¿Por qué? Porque no entendemos estos sistemas. El bloqueo mental viene de qué? Viene de tu sistema de creencias. Como yo te decía, yo creía que emprender era más difícil que un trabajo de dependencia. Entonces, el momento en que empecé a emprender, mi cerebro hizo realidad aquello que estaba dentro mío, aquello que yo pensaba. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar el control nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son los, vamos a decir así, los mayores momentos? ¿No? Este fin de semana yo estuve en un evento fantástico. Éramos más de 5,000 personas. Y de estas cosas que tú dices, wow, la vida es perfecta, la vida te muestra el camino. Porque si tú observas nuestros mayores problemas con el dinero, están adentro de nuestra cabeza. En este evento nos hablaban justamente sobre esto y es una de las primeras objeciones en la vida es pagar por nuestro autoconocimiento. Mira qué locura. Y él daba ejemplos así. No te importa pagar miles de dólares por la universidad, mas cuando tú tienes que pagar por un curso, una mentoría, una consultoría para mejorarte, te niegas. ¿Y sabes por qué? Es una objeción. ¿Por qué? Porque dentro de tu sistema de creencias, ¿qué nos enseñaron? Estudia, saca un buen título, busca un buen trabajo y ahí serás alguien en la vida. ¿Te das cuenta por qué yo estaba allá, en esta relación de dependencia? Porque esto era lo que yo había aprendido en la vida. Y una de nuestras mayores objeciones es esta. Cuando queremos algo decimos no tengo dinero. Y si tú piensas que dentro tuyo, este sistema tuyo es el que está creando tu realidad, ¿cómo quieres tú tener dinero si tú dices no tengo dinero? O si tú no haces un esfuerzo para descubrir por qué piensas así, qué es lo que está dentro tuyo. Entonces, ¿cuáles son las objeciones? ¿Dónde aparece este miedo al dinero? Este bloqueo mental referente al dinero. Aparece cuando tienes que pagar una deuda, aparece cuando tienes que pagar una cuenta que el mes pasado fue más barato, aparece cuando vas a una comida en grupo y sabes que tienes que pagar la cuota, entonces ya piensas, ¿qué restaurante? ¿Será caro? ¿Será barato? Aparece cuando tú ves al lado derecho el precio antes de ver lo que tú deseas pedir en el restaurante. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Es como que borraras el menú y solo vieras el precio y vas por el más barato. ¿Cómo queremos tener más dinero si tenemos un bloqueo de dinero adentro nuestro? Fíjate tú, ¿dónde más aparece este bloqueo? Este bloqueo aparece cuando tenemos que comprar algo que sabemos que nos va a hacer bien. Entonces, nos llenamos de disculpas, es que es caro, es que no es el momento, es que no sirve para mí, es que esto sirve para las personas que entienden esto. Y ahí empieza
de este bloqueo a generarse esta serie de pensamientos internos que nos llevan a hacer algo en contra de nuestro deseo. Si tú tienes, por ejemplo, que hacer una llamada a un cliente, aparece el bloqueo. Y ahí tu mente, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Deja para después. ¿Te das cuenta? Así es. Y eso puede ocurrir en cualquier circunstancia. Hasta cuando vayas a pensar en un viaje, hasta cuando vayas a pensar en un regalo. En cada instante, si tú tienes problemas del dinero, esto va a asomar, va a aflorar. ¿Ves? Entonces aquí yo quiero que tú veas, porque ¿cuál es la manera incorrecta de manejar este bloqueo? La manera incorrecta es justamente esto, permitir que este bloqueo se quede rondando en tu cabeza. Por ejemplo, si tú sientes, ¿por qué siempre te digo esto de la cuenta, no? Porque esto me ocurrió mucho. Yo tenía miles de dólares, más miles de dólares guardados en una libreta de ahorros y en una póliza, mas cada vez que yo quería algo, yo decía, no puedo porque no quiero gastar este dinero. Y mira cómo es la vida. Estoy diciéndote muchos años atrás. Luego, mira cómo es la vida. Yo saqué este dinero, compré un carro y ahí la vida me llevó a que vino alguien y me dijo, era un carro hermoso, me dijo, este carro va a darte problemas en la caja de cambios, que era automático, y va a darte problemas en... No me acuerdo más cosas, era un carro de estos de tecnología, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo dije, ups, este carro no es para mí. Yo no puedo mantener este carro. Y este sistema de creencias me fue llevando a decisiones que hoy me doy cuenta cuáles fueron. Mas en aquel entonces yo no me daba cuenta que eran mis bloqueos sobre el dinero. Era un bloqueo mental porque adentro mío vibraba la escasez. Adentro mío vibrava el no merecimiento. Pasó-se el tiempo, acabé quedándome con un carro mucho más chiquito, tanto en tamaño como en precio. Y ahí fue cuando un amigo me dijo, ya no puedes más, tienes que ir a trabajar. Y me ayuda con una entrevista en un trabajo. Yo era muy buena en lo que hacía. Fíjate tú, yo trabajaba, tuve problemas de salud, renuncié. Luego de esto, emprendí sin éxito porque no entendía que mi cerebro no tenía reglas y empezó a entrar en una espiral descendiente. Más luego, un amigo me dice, tienes que trabajar, no puedes seguir así. Me consigue una entrevista, me dan el trabajo. Yo era muy buena en lo que hacía y entro con toda fuerza, sin autoconocerme, sin dar valor a estos bloqueos que estaban adentro de mí, sin escuchar en realidad y entender estas voces internas. ¿Qué ocurrió? Es impresionante. El tiempo, duré ahí como 6 o 7 meses. El tiempo que duré en esta empresa fue el tiempo en que aquel auto más pequeño empezó a darme problemas y casi todo mi sueldo iba para arreglar el auto. Tanto es así que llegó al final que dije, no, tengo que cambiarme de carro. ¿Qué pasó? Que cambié un carro más entre comillas, viejo, ¿no? Más antiguo. ¿Qué pasó? Que el auto me dio más problemas. En fin, fui saltando de decisión en decisión y la vida me fue quitando lo poco que yo tenía para mostrarme que yo tenía que cambiar. ¿Por qué? Porque la manera nuestra en realidad de vivir es la abundancia. Mas yo no entendía esto. Yo quería abundancia, por supuesto, mas no podía experimentarla. ¿Por qué? Porque no había en mí esta información. Yo no tenía conocimiento de lo que me estaba pasando. Entonces, la manera incorrecta de manejar estos bloqueos mentales es hacer caso omiso, ignorar lo que está pasando dentro de ti, porque solo en ti está la respuesta. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es la manera correcta? Opa, ahí viene algo mucho mejor. La manera correcta es colocarte frente a ti. Es como que si tú estuvieras frente a un espejo, hablándote, decir, a ver, muéstrame, ¿qué es lo que está pasando dentro de ti? ¿Qué es? ¿Cuándo aparece este bloqueo mental? Y empieza a observar. ¿Qué es lo que pasa en tu cabeza? No en la cabeza de tu pareja, no en la cabeza de tu jefe, en tu cabeza. ¿Qué pasa en tu cabeza cada vez
que vas a girar un cheque o cada vez que tú recibes una cantidad de dinero, sea pequeña, sea grande, no importa. Para el universo, 1 centavo o 1 millón es exactamente lo mismo. Y para tu cerebro, generar escasez o generar abundancia es exactamente lo mismo. Tú no haces más esfuerzo. ¿Te das cuenta? Entonces la manera correcta es observar qué es lo que pienso cada vez que voy a pagar una cuenta. ¿Qué es lo que pienso cada vez que recibo dinero? ¿Qué es lo que pienso cada vez que veo a alguien con dinero? ¿Qué es lo que pienso cuando veo personas sin dinero? ¿Qué es lo que pienso? Estos pensamientos, anótalos y luego, ¿qué es lo que sentí quando paguei esta cuenta? Que é o que senti quando recebi este dinheiro? Eu, em aquela época que guardava o dinheiro, cada vez que recebia, eu dizia, uau, tenho mais. Mas quando eu fui a empreender, mira como é a vida e como nós criamos nessa realidade. Depois, quando eu fui a empreender, cada vez que recebia, eu dizia, uau, todo isto já está gastado porque tenho que pagar contas. Mira como cambia. Solamente em um cerebro que estava em uma relação de dependência a um cerebro que estava empreendendo. Então, o dia de hoje, eu quero ahorrar este tempo, porque eu durei anos para entender isto. Anos. E passei anos de dificuldade. Anos. Porque não entendia como funcionava este bloqueio do dinheiro em minha cabeça. E como vas a ahorrar todo este tempo, escuchando e levando a sério o que te estou dizendo, mas aplicando. Porque se tu solo me escuchas, escuchas. Mas se tu escuchas, experimentas, analisas, aí é quando vas a ter uma resposta desta análise e vas a poder fazer um cambio adentro tuyo. Não há outra maneira, eu não conozco outra maneira. Antes leía livros, mas assim, 1, 2 livros por semana. Dizia, uau, outro livro que me acabei, outro livro que me acabei, outro livro. Mas nenhum ponia em prática. Aí um dia me di conta e dije, opa, peraí, o que vou fazer a partir de agora? Leía e de cada livro, dizia, de este livro, que vou a poner em ordem? Que vou a levar a minha vida? Que saco deste livro? E aí foi quando me di conta de que cada livro que eu havia leído tinha um ouro. E dije, ok. Então, eu comecei a observar isso e acabei desenhando um passo a passo que me sacou de meu bloqueio. Então, se tu escuchas isto, mas não haces nada, nada vai ocorrer. Al revés, se tu escuchas isto e haces algo, muito vai ocorrer. E depois vai desocorrer, porque a vida te vai poner novos retos. Então, aqui a questão é, quando tu sientes isto, o trabalho é diário, de por vida. Não é que hoje dia trabalho e já logrei, já vendi, Cris, logrei. Não, porque se haces esto de que logrei e não haces mais nada, tu sistema, tus paradigmas, tu sistema interior de crenças vai regressar-te a donde estavas. Vai regressar-te ao mesmo resultado de antes. Entonces, el proceso es esto. La única constante que tenemos en la vida es el cambio. El cambio. Entonces, si es la única constante, tenemos que estar cambiando siempre. Esa es la manera de evolucionar. Entonces, yo supongo que estás ahí preguntando, mas Cris, ¿y cómo hago esto? ¿No? Entonces, vamos ahí. ¿Qué es lo que yo hice al principio? El paso a paso. Primero, mira, se tu observas, eu tenho quadernos por todo lado. Este quaderno de aqui, isso foi uma agenda que tuve de Brasil, la amo. Mas mira, todo esto é lo que eu vou sacando. Estou trabalhando agora justamente em heridas. Todos nós temos heridas em nosso árbol genealógico, heridas, e eu estou trabalhando em isso. Então, fíjate tu, este quaderno é solo para isto. E é tão denso, tão profundo que espera, deixa que eu estou aplicando isso em minha vida, mas tenho que esperar para analisar o que está ocorrendo, verdade? Não é solamente ler, poner e aplicar e já, não, tenho que ir analisando. Luego de esto, tenho assim, mira, de tareas, de checklist. Então, o que vas a fazer é levar um tipo de checklist ahorita. O que vas a fazer? Vas a empezar a observar. Como estamos falando de bloqueio de dinheiro, vas a observar solamente as situações em relação ao dinheiro. ¿Qué piensas
quando hay que pagar, quando hay que recibir, quando otro recibe, quando otro paga, quando la deuda no es tuya, quando la deuda es tuya. Es decir, todos los mecanismos involucrados en el dinero. ¿Qué tal pensar? Mira qué hermoso esto. Pensar y anotar tus pensamientos en referente a, en este instante, ahí en tu cuerpo, está pasando energía del dinero, ¿sabías? ¿Cuántas transacciones por internet están ocurriendo a nivel mundial? Y las transacciones, la energía de las transacciones están pasando por nosotros. ¿Sabías de esto? Estás en un universo de frecuencias. Entonces, al ladito tuyo hay la frecuencia de un banco a otro. Alguien transfirió y pasó por tu campo electromagnético. ¿Qué tal pensar en esto? ¿Cuánta energía está pasando ahora por mi campo electromagnético? Mira qué hermoso. ¿Qué piensas de esto? Y luego de esto es, ¿qué siento? ¿Qué sentí cuando escuché tal cosa, cuando vi tal película y hubo ahí la escena del dinero, cuando hablé de esto, cuando recordé de mis deudas, cuando esto, cuando el otro? ¿Qué sentí cuando recordé que mi carro necesita de revisión y yo no tengo el dinero para pagar? Todo eso pasaba en mi cabeza. ¿Qué sentí cuando yo tenía que cortar el césped de mi jardín y no tenía el dinero? ¿Qué sentí? Ese fue uno de los dolores más fuertes que he tenido. ¿Qué sentí cuando pasaba, caminaba en mi casa y escuchaba debajo del piso el shhh, iba agua, se rompió una tubería, que después se transformó en un problema muy grande? ¿Qué sentí? Todo esto fue lo que yo anoté. Anota, ¿qué sentiste? Y luego, sé consciente y sé auténtico contigo para decirte, esto me impidió hacer qué. Cris, me impidió salir porque me eché a llorar y perdí el día. Me impidió llamar a mi cliente porque me deprimí. Me impidió pedir ayuda. ¿Qué te impidió? ¿O qué te llevó a hacer? ¿Sabes qué? Ahí sí, me fui y dije, no, yo mismo voy a romper este azulejo aquí y no voy a llamar a nadie porque yo puedo solucionar, mas no llamé a mi cliente. ¿Te das cuenta cómo es el cerebro? Tu cerebro va a actuar diferente a mí, mas las leyes, las reglas mentales son las mismas. Mas tu cerebro va a funcionar de acuerdo a tu sistema. Entonces aquí, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué pienso sobre esta, todas las situaciones de dinero que van ocurriendo en mi vida? ¿Qué siento o qué sentí? Porque puedes ir al pasado también. ¿Y qué me bloqueó? ¿O qué me hizo hacer que a la final me bloqueó de llegar a donde yo quería ir? Eso es todo. ¿Fácil? No. No es fácil. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a escucharnos. Entonces muchas veces decimos, ¿será que es esto? ¿Será que estoy haciendo cierto? Mas es posible, ¿ok? Entonces es esto, hacer contigo el trabajo necesario. Por ahora, bloqueo del dinero. Y la próxima vez que digas, no tengo dinero, a ver, ¿será que no tengo dinero? ¿O será que no es mi prioridad? Y ahí vas a entrar en un conflicto. ¿Y será que no es mi prioridad? ¿O será que yo misma me estoy bloqueando? ¿Te das cuenta? Entonces es ser consciente de lo que está pasando aquí, que va a generarse en un sentimiento, que estas dos cosas van a generarse en una acción. Y esta acción es la que te va a llevar al resultado o no. Entonces ahí queda, como decimos el brasileño, ¿no? Fica a dica. Bueno, era esto por hoy. Espero que te haya gustado. Mas por ahora, de lo que estábamos hablando de bloqueo, aquí quedamos, ¿ok?